Hola, bienvenidos a Inframundo Paranormal. Hoy tenemos historias de la Deep Web. Disfruta del video. Historia 1. El sitio de los ecos. La historia comienza con Marco, un joven programador con una fascinación peligrosa por la tecnología y la Deep Web. Marco era conocido entre sus amigos por ser el tipo de persona que siempre quería saber más, explorar más allá de lo permitido y descubrir secretos que estaban destinados a permanecer ocultos. Una noche, mientras navegaba por foros oscuros de la Deep Web, Marco encontró un enlace que simplemente decía «El sitio de los ecos». Sin pensarlo demasiado, hizo clic y fue llevado a una página que parecía un chat en vivo. Sin embargo, algo era diferente. El sitio tenía un diseño arcaico, como si no hubiera sido actualizado en décadas. Marco observó que había cientos de personas en la sala de chat, pero nadie hablaba. Sin embargo, al pasar unos minutos, una línea de texto apareció. «Escucha y comprenderás». La curiosidad de Marco se disparó y decidió seguir explorando. Activó su micrófono y, para su sorpresa, empezó a escuchar voces, pero no eran voces humanas comunes. Eran susurros, lamentos y ecos de conversaciones pasadas. Mientras continuaba escuchando, Marco empezó a darse cuenta de que estos ecos no eran simplemente grabaciones. Parecían ser mensajes reales de personas atrapadas en algún lugar. Uno de los ecos que más le perturbó fue el de una niña que repetía: «Ayúdame, por favor, no puedo salir». Marco intentó responder, pero no obtuvo ninguna respuesta. Intrigado y asustado, Marco investigó más sobre el sitio y descubrió una leyenda urbana que decía que el sitio de los ecos era un portal a una dimensión donde las almas perdidas quedaban atrapadas. Los ecos eran las voces de aquellos que habían sido absorbidos por la red oscura y ahora no podían escapar. Decidido a ayudar a la niña, Marco intentó hackear el sitio para entender mejor cómo funcionaba. Después de horas de trabajo, descubrió un archivo oculto llamado liberalasalmas.exe. Sin dudarlo, ejecutó el archivo, esperando liberar a las almas atrapadas. Pero en lugar de eso, su pantalla se volvió negra y una voz fría y distante le dijo: «Ahora tú también serás un eco». Desde esa noche, Marco desapareció sin dejar rastro. Sus amigos y familiares lo buscaron, pero lo único que encontraron fue su computadora, encendida con la página del sitio de los ecos abierta. Nadie más se atrevió a entrar, y la leyenda del sitio se extendió aún más. Historia 2. El mercado del dolor. Sofía, una estudiante de criminología, siempre había sido valiente y curiosa. Su interés por entender la mente criminal la llevó a investigar la Deep Web, con la esperanza de encontrar información para su tesis. Un día, mientras navegaba, encontró un sitio llamado El Mercado del Dolor. El sitio se presentaba como un mercado negro, pero a diferencia de otros, este ofrecía servicios y productos extremadamente perturbadores. Sofía encontró listas de artículos que iban desde sustancias ilegales hasta servicios de tortura a pedido. Lo que más la inquietó fue una sección llamada Experiencias personalizadas, donde las personas podían pagar para ver a otros sufrir en tiempo real. Sofía, horrorizada pero también intrigada, decidió investigar más a fondo. Se creó un perfil anónimo y empezó a interactuar con los vendedores. Rápidamente se dio cuenta de que este no era un sitio cualquiera. Las personas detrás de él eran extremadamente cuidadosas y usaban códigos para comunicarse. Un día, recibió una invitación privada a una experiencia en vivo. Decidió aceptar.
convencida de que podría recopilar suficiente información para exponer el sitio. Sin embargo, cuando la transmisión comenzó, se dio cuenta de que había cometido un grave error. La víctima era alguien que conocía, su compañera de clase, Laura, quien había desaparecido misteriosamente unos días antes. Desesperada, Sofía intentó rastrear la ubicación de la transmisión, pero los sistemas de seguridad del sitio eran impenetrables. A medida que la tortura continuaba, la desesperación de Sofía aumentaba. Finalmente decidió contactar a las autoridades, pero sin pruebas suficientes, no pudieron hacer nada. La transmisión terminó abruptamente y Sofía recibió un mensaje anónimo. Sabemos quién eres. Eres la siguiente. Desde ese momento, Sofía vivió en constante temor. Decidió dejar de investigar la Deep Web, pero el daño ya estaba hecho. Unos días después, desapareció sin dejar rastro, y su caso se convirtió en un misterio más asociado al mercado del dolor. Historia 3. La librería de la mente. Carlos, un escritor en busca de inspiración para su próximo libro, decidió explorar la Deep Web en busca de ideas. Después de varias horas navegando, encontró un sitio llamado La Librería de la Mente. La página principal era simple, con una invitación que decía: explora los rincones más oscuros de la mente humana. Intrigado, Carlos entró y se encontró con una vasta colección de documentos, diarios y relatos escritos por personas anónimas. Cada historia parecía más perturbadora que la anterior, pero lo que más llamó su atención fue una sección llamada Los manuscritos perdidos. Estos eran relatos que, según la leyenda, habían sido escritos por personas que habían perdido la cordura después de escribirlos. Carlos, fascinado por la posibilidad de encontrar material inédito y perturbador para su libro, comenzó a leer uno de los manuscritos. La historia narraba la vida de un hombre que había sido acosado por entidades invisibles, llevándolo al borde de la locura. A medida que Carlos leía, comenzó a experimentar extraños fenómenos en su entorno. Sombras que se movían, susurros en la oscuridad y una constante sensación de ser observado. A pesar del miedo creciente, Carlos no pudo dejar de leer. Sentía una conexión inexplicable con el autor y una necesidad obsesiva de conocer el final de la historia. Sin embargo, cuando llegó a las últimas páginas, se dio cuenta de que el manuscrito no tenía un final claro. El autor simplemente había desaparecido. Carlos decidió investigar más sobre el autor del manuscrito. Descubrió que muchos de los escritores de La Librería de la Mente habían desaparecido misteriosamente o habían terminado en instituciones mentales. A pesar de las advertencias, Carlos continuó su búsqueda, convencido de que encontraría la verdad. Una noche, mientras escribía en su oficina, recibió un correo electrónico sin remitente. El mensaje contenía solo una frase: «Eres el siguiente». Al día siguiente, Carlos desapareció sin dejar rastro, y su manuscrito quedó incompleto, convirtiéndose en otro misterio más de La Librería de la Mente. Historia 4. El Foro de las Máscaras. Lucía, una joven estudiante de psicología, tenía una fascinación por el comportamiento humano extremo. Esta curiosidad la llevó a la Deep Web, donde encontró un sitio llamado El Foro de las Máscaras. El foro era conocido por ser un lugar donde las personas compartían sus fantasías más oscuras y secretos más perturbadores, todo bajo el anonimato de máscaras virtuales. Una noche Lucía decidió crear un perfil y comenzó a leer las publicaciones. A medida que se adentraba más en el foro, encontró historias de violencia, obsesión y locura,
Lo que más le llamó la atención fue una serie de publicaciones de un usuario llamado el Maestro de las Máscaras. Este usuario compartía detallados relatos de crímenes que afirmaba haber cometido. Intrigada y horrorizada, Lucía decidió contactar al Maestro de las Máscaras. Fingiendo interés en sus historias, logró iniciar una conversación con él. Sin embargo, cuanto más hablaba con él, más se daba cuenta de que no estaba tratando con una simple fantasía. Los detalles de sus crímenes eran demasiado precisos, demasiado reales. Un día, el Maestro de las Máscaras le envió un mensaje privado con una dirección IP y una advertencia. «Ven sola y te mostraré el verdadero rostro del miedo». Lucía, contra su mejor juicio, decidió rastrear la dirección IP. Descubrió que pertenecía a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Decidida a descubrir la verdad, Lucía fue al lugar indicado. El edificio estaba oscuro y silencioso, pero en una de las habitaciones encontró una serie de fotografías y artículos de noticias sobre personas desaparecidas. Antes de que pudiera procesar lo que veía, escuchó pasos detrás de ella. Volteó y vio a un hombre con una máscara blanca. El Maestro de las Máscaras la había encontrado. Con una voz fría le dijo: «Te dije que te mostraría el rostro del miedo». Lucía intentó escapar, pero el hombre la alcanzó rápidamente. Esa noche, Lucía desapareció y nunca más se supo de ella. Sus publicaciones en el foro quedaron como un oscuro testamento de su búsqueda peligrosa. Historia 5. El juego de las sombras. Pablo, un ávido gamer, siempre estaba en busca de juegos nuevos y emocionantes. Un día, mientras exploraba la Deep Web, encontró un enlace que prometía un juego único llamado El Juego de las Sombras. La página era simple, con un botón que decía «Descargar». Sin pensarlo demasiado, Pablo descargó el juego e instaló el archivo. Cuando lo abrió, fue recibido por una pantalla oscura con una advertencia. «Este juego no es para los débiles de corazón. Juega bajo tu propio riesgo». A pesar de la advertencia, Pablo continuó y comenzó a jugar. El juego era simple al principio. Controlaba a un personaje en un mundo oscuro lleno de sombras. Sin embargo, a medida que avanzaba, las sombras comenzaron a moverse de manera extraña, como si tuvieran vida propia. De repente, una figura apareció en la pantalla. Una sombra alta y delgada, con ojos rojos brillantes. La figura empezó a perseguir al personaje de Pablo, y cada vez que lo alcanzaba, el juego mostraba imágenes perturbadoras de personas desaparecidas y escenas de violencia. Pablo intentó cerrar el juego, pero su computadora no respondía. Desesperado, desenchufó el equipo, pero las imágenes seguían parpadeando en su mente. Esa noche, Pablo tuvo pesadillas terribles. Soñó que era perseguido por la figura de ojos rojos, y cada vez que lo alcanzaba, sentía un dolor intenso. Cuando despertó encontró marcas de arañazos en su cuerpo y un mensaje en su pantalla. «El juego ha comenzado. No puedes escapar». Pablo intentó desinstalar el juego y borrar todos los archivos relacionados, pero nada funcionó. La figura de sombras aparecía en todos sus dispositivos, incluso en su teléfono y televisión. Cada noche, las pesadillas se volvían más intensas y las marcas en su cuerpo más profundas. Finalmente, decidió buscar ayuda en foros en línea. Descubrió que no era el único. Otros jugadores habían experimentado lo mismo y algunos incluso habían desaparecido. Sin embargo, antes de que pudiera encontrar una solución, Pablo desapareció sin dejar rastro, dejando su habitación llena de marcas y su computadora con el mensaje: «El juego nunca termina».